¿Por qué buscamos a Jesús? Creo que es la pregunta que surge a la luz de los textos bíblicos que hemos escuchado en el día de hoy. Hace apenas unos momentos, digamos, para contextualizarnos, el Señor había obrado ese prodigio de la multiplicación de los panes y los peces. Pero ante la reacción de la multitud que querían proclamarlo rey, dice el texto, el Señor decide irse a otro lado con sus discípulos, cruza el lago, se va a la otra orilla y la gente va tras él. En ese transcurso, según el relato de San Juan, el Señor se retira a orar, los discípulos cruzan el lago y recuerden que se da otro prodigio, Jesús los alcanza caminando sobre las aguas. El Señor, que tiene el control sobre la creación, se manifiesta en su condición divina, que tiene el control sobre la creación. Pero más allá de eso está la reacción de la gente. La gente busca al Señor y el Señor hoy entonces escuchamos cuando salen a buscarlos y los encuentran al otro lado del lago y le preguntan cómo has llegado hasta aquí. El Señor aprovecha para recriminarles algo. Ustedes no me buscan, sino por los signos, no por los signos que han visto, sino porque comieron hasta saciarse. Detrás de todo esto subyace la pregunta: ¿por qué buscamos a Jesús? ¿Por qué busca el ser humano a Dios? ¿Solo por sus necesidades apremiantes de último momento? ¿Solo porque nos puede solucionar los problemas económicos, emocionales, materiales? ¿Por qué buscamos a Jesús? Esa es la gran pregunta. El Señor quiere que le busquemos por quién es Él. La imagen del maná y del pan de vida que aparece hoy tanto en la primera lectura como en el Evangelio nos dan realmente el tono de la motivación que nos debe llevar a buscar a Jesús. Él es el pan de vida y el que come de ese pan ya no tiene más hambre. Él es la verdadera fuente que nos proporciona la satisfacción a cualquier necesidad. Es decir, es a Jesús a quien debemos buscar. No a lo que nos puede dar, no a los milagros que nos puede hacer. Es Él. Él es, esta semana escuchábamos en uno de los evangelios del reino de Dios, Jesús nos venía enseñando sobre el reino y decía que el reino de los cielos se parece a una perla preciosa que quien la descubre va y vende todo lo que tiene para comprar el campo donde estaba la perla o el tesoro escondido. Pues hermanos y hermanas, Jesús es ese tesoro al que debemos buscar. Él es nuestra motivación, no puede haber nada más, pero se requieren unas condiciones. También los textos bíblicos hoy nos dan unas claves para que realmente nosotros pongámonos en orden las cosas y que nuestra relación con Él lo tenga a Él primero. Es legítimo que a Él vayamos y acudamos en medio de nuestros sufrimientos, de nuestras necesidades. No es que esté mal, pero eso no puede ser lo primero. Las claves que nos da la palabra de Dios están de la siguiente manera. Comencemos por el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios. Él nos dice: despójense del hombre viejo y de su anterior modo de vida, corrompido por sus apetencias seductoras. Renuévense en la mente y en el espíritu. Revístanse de la nueva condición humana creada a imagen de Dios. No caminen en la vaciedad de sus ideas, dice el apóstol San Pablo. La primera clave, hermanos, es entonces purificar nuestro modo de pensar, las lógicas con las cuales nos relacionamos con Dios. Tal vez todavía estamos muy aferrados a lo que en el Nuevo Testamento se llama vieja criatura.
nosotros todos hemos sido bautizados, hemos entrado en una vida nueva en Cristo, pues todo lo deberíamos vivir desde esa experiencia, desde la lógica de Cristo y no desde la lógica de un mundo que da primacía a lo provisorio, a lo temporal. Claro que necesitamos comer, necesitamos trabajar, todo eso es plenamente legítimo, pero no es lo único ni es lo primero. Hay algo más grande. Recuerden que el Señor también nos dirá: busquen primero el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás se les dará por añadidura. Cambiar nuestra mentalidad, cambiar nuestro espíritu para que realmente pensemos y actuemos desde la lógica de Jesús. La segunda clave pues nos la da el mismo sagrado evangelio, cuando le preguntan los personajes que estaban allí con él en el famoso discurso del pan de vida: ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Y la respuesta del Señor es contundente: la obra es esta, que crean en el que Él ha enviado. Fortalecer nuestra fe. Esa es la segunda clave, nuestra fe en Jesús. Creer a Jesús, no solo creer en Él, sino en lo que Él nos proclama, en la verdad que nos presenta, en el contenido de su enseñanza, y acogerlo plenamente en nuestra vida. Ciertamente eso es una condición fundamental. Si Él es el pan de vida, pues lo tenemos que acoger plenamente, recibirlo completamente, no solamente en lo que nos conviene, en lo que nos gusta, en lo que nos sentimos conectados, sino incluso en aquello que nos reta, que nos interpela y que nos cuestiona. Hermanos y hermanas, todos los días nosotros deberíamos hacer la petición que los discípulos hicieron a Jesús: aumenta nuestra fe, aumenta nuestra fe. Al finalizar este discurso del pan de vida, la gente empezó a irse, porque le pareció muy exigente lo que el Señor les planteaba. Y quedaron solamente los de siempre, el pequeño grupo de discípulos. Y Él les dijo: ¿ustedes también se van a ir? Recuerden la preciosa respuesta de los discípulos: ¿a quién vamos a ir, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros sabemos y creemos que tú eres el enviado de Dios. La tercera clave, mis hermanos y hermanas, no está en la palabra de Dios. Me permito ponerla en labios del Papa Francisco en el Ángelus de hoy. Nos ha dicho el Papa: las cosas materiales no llenan la vida, nos ayudan a ir adelante en la vida y son importantes, pero no llenan la vida. Solo el amor lo puede hacer. Y para que ello suceda, el camino para recorrer es el de la caridad, que no tiene nada para sí, que no guarda nada para sí, sino que lo comparte todo. La tercera clave es el amor, pero el amor que nos ha revelado Dios, el amor que es entregar, el amor que es romper el egoísmo, pensar menos en nosotros y pensar más en los demás. Todos tenemos problemas que nos apremian y ciertamente tenemos la presión de poner por delante lo nuestro, aún en la oración, ¿verdad? Queremos: Señor, aquí está lo mío, aquí te traigo mi pliego de peticiones. Pero si miramos alrededor, hay gente que tiene problemas más grandes que los nuestros, necesidades mayores a las nuestras. Qué bonito sería que nosotros en nuestra oración tomáramos la decisión de, antes que lo nuestro, presentar al Señor las necesidades de los demás. Señor, te ruego por los desplazados. Señor, te ruego por los que no tienen techo. Señor, te ruego por los que lloran la muerte violenta de sus seres queridos. Y después de pensar en esas cosas, tal vez digamos: Señor, lo que yo traía no es tan importante, pero bueno, te lo dejo ahí también. Nos damos cuenta que es primero pensar en los demás. Ojalá cojamos estas claves
para que empecemos a poner a Jesús en el lugar que le corresponde en nuestra vida. Amén.